Colombianos, en las últimas horas se formó una polémica en redes sociales porque medios de comunicación internacionales, empezando por Univisión, publicaron una nota que recogía las denuncias del exagente del CTI que se encuentra en Canadá exiliado, quien asegura que el senador Álvaro Uribe Vélez supuestamente tuvo vínculos con el Chapo Guzmán, y esta era la información que publicaba Univisión en Twitter, que además enlazaban la nota en donde hablaban sobre todo este tema, pero posteriormente eliminaron el tweet, eliminaron la nota en su página web y eliminaron el video en donde se mostraba toda esta información, y ahorita vamos a ver por qué resultaron eliminando todo este tema de sus redes sociales y su página web. Pero decía: el mexicano utilizó el aeropuerto El Dorado de Bogotá con la ayuda del expresidente Álvaro Uribe Vélez y un exagente de la DEA para enviar 10.000 kilogramos de ya saben qué. Eso era lo que publicaba Univisión, y que a raíz de eso se formó todo el debate y la polémica en redes sociales. Y este era el video en donde hablaban sobre todo este tema, que supuestamente se utilizó el aeropuerto El Dorado con la bendición de Uribe para enviar ya saben qué sustancias a México, ayudando al Chapo desde Colombia. Entonces utilizaban toda esa información y utilizaban a el exagente del CTI como la fuente de esta información y quien está realizando las denuncias, pero posteriormente todo esto fue eliminado porque además medios de comunicación internacionales, como por ejemplo Daily Mail, que publicaron una nota en cuanto a la denuncia que sacó este exagente del CTI, y han estado replicando toda esta información a nivel internacional, porque en Colombia pues prácticamente no se ha hablado de este tema, y titulaban su artículo: el Chapo Airlines voló 10.000 kilos de, ya saben que, en aviones de carga desde Colombia a México, después de construir una percha en el aeropuerto de Bogotá, con la bendición de los políticos que fueron recompensados con $1 millón y gemas, es decir, joyas. Supuestamente, con la denuncia que realiza el exagente del CTI, a los políticos en Colombia les dieron $1 millón y joyas por todo esto que realizaban para poder sacar estas sustancias desde Colombia, y supuestamente uno de esos políticos era el senador Álvaro Uribe Vélez, actual senador. Y esa era la información que publicaba Univisión en este video y en esta nota, que obviamente posteriormente, como ya muchos saben, fue eliminada, y también el senador Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre todo esto que se había dicho. Y estos medios internacionales, porque fueron varios los que han replicado esta información, y dice esto: coinciden en usar como fuente a Richard Maok, que es el exagente del CTI, quien señala que el Chapo, contrario a Pablo, utilizó el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para sacar toneladas de esa sustancia con destino a México y Estados Unidos. Uribe supuestamente intervino en nombre del cartel y ordenó a los funcionarios de aviación que permitieran un avión de carga DC-8 de 4 motores apodado Aeropostal, dice uno de esos medios. En su informe, Daily Beast sostiene que el cartel, a mediados de la década del 2000, creó la compañía fantasma Air Cargo Airlines con la ayuda de altos funcionarios colombianos, entre los cuales estaría incluido Uribe. El medio reproduce lo dicho por la fuente anónima de Richard Maok, que supuestamente trabajó como director de seguridad de una compañía de carga aérea colombiana. También recuerda el informe desclasificado de la DEA sobre Uribe de 1991, donde lo relacionaban con el cartel en Medellín y con Pablo Gaviria, ya saben quién es. Álvaro Uribe, un político y senador colombiano dedicado a colaborar con el cartel en los altos niveles del gobierno. Eso era lo que decía el informe de la DEA. Entonces, toda esta información ha sido publicada, pues fue publicada por Univisión en su video y en su nota, y ha sido publicada por estos medios internacionales que están hablando sobre esta denuncia. Obviamente, al publicar todo esto, y más que todo por Univisión, que fue el que primero publicó este tema y que empezó a dar vueltas en redes sociales y que causó toda la polémica en nuestro país, pues obviamente se generó todo el debate, toda la polémica a través de medios de comunicación y entre el uribismo y los sectores antiuribistas de este país, porque hasta el mismo senador Álvaro Uribe Vélez salió a pronunciarse sobre este tema. Obviamente, pues él sale a hacerse la víctima de esto, porque dice que para la suma de las infamias que él dice se cometen en su contra, y publica él mismo el artículo de Daily Mail en donde hablan sobre esos 10.000 kilos que supuestamente fueron trasladados desde El Dorado, el aeropuerto El Dorado, hacia México.
Entonces él publica eso y después salieron sus abogados a hablar sobre este tema y también salió Daniel Coronel, pero muchos dirán, ¿qué tiene que ver Daniel Coronel en todo esto? Pues resulta que él es el que maneja a Univision en estos momentos y fue el que solicitó a su equipo que retiraran esa nota de las redes sociales y de su portal. Él fue el que lo solicitó, aduciendo que esa información pues no tenía las bases y el sustento probatorio necesario para denunciar a través de su medio de comunicación lo que estaba trayendo a colación este ex agente del CTI, Daniel Coronel. Aunque muchos no lo creyeran, solicitó que se retirara esa nota de su portal web y de las redes sociales, pero Uribe pues se pronunció y publicó la nota él mismo y además publicó este video de Diego Cadena, su abogado, en donde se habla sobre Daniel Coronel, pues obviamente lanzándole una crítica, un ataque a Daniel Coronel, porque en el medio de comunicación que él dirige fue que se publicó inicialmente, o fue la nota que más polémica generó en el país, en Univision. Quiero que veamos un poquito qué fue lo que publicó Uribe sobre este tema, Diego Cadena. Hay una conversación también que se hizo pública donde usted asegura que le va a hacer fiesta al periodista Daniel Coronel. ¿Qué es hacerle fiesta? En una conversación que tuve con el señor Coronel, le manifesté que en la cárcel, en la prisión de Coleman, el señor Justo Pastor Perafán vivía con uno de mis clientes. Mi cliente me llama y me dice, venga doctor Cadena, aquí yo estoy con Perafán. Perafán dice que este tipo tiene una doble moral. El cliente me contaba de las cosas que manifestaba Perafán y me decía... ¿Y qué manifestaba el señor Justo? Que le había pagado la universidad, que con dinero del narcotráfico le había dado mucho dinero para sus inversiones, y a mí esto me sorprendió. Incluso me dijo que en la cárcel de Coleman eso es de conocimiento público. Entonces, en una conversación con el señor Coronel, yo le dije, mire lo que están diciendo en la cárcel de Coleman, que usted recibió dinero. Esa es la misma polémica que siempre ha habido entre los uribistas de Daniel Coronel con Perafán. Y pues Álvaro Uribe trae a colación ese tema en una entrevista que le realizaron a Diego Cadena, en donde habla sobre eso, obviamente en un claro ataque a Daniel Coronel, porque en su medio de comunicación fue que se publicó y se formó toda la polémica en cuanto a ese tema que denuncia el exagente del CTI. Pero también salieron abogados del senador Uribe a hablar en contra de Richard Madoc, que es el que está detrás de todo este tema, y aseguraron que desde años atrás este oscuro personaje ha proferido una serie de infamias en contra de distintos personajes de la vida pública nacional, como el doctor Luis Camilo Osorio, entonces fiscal general de la Nación. Sus denuncias, carentes de seriedad, han sido desestimadas. También hay que mencionar que ese personaje, el exagente del CTI, ha estado en la Corte Penal Internacional llevando toda esta información y sus denuncias a ver qué sucede. Todavía no se sabe en qué va a terminar eso, pero ha llevado esas denuncias. Hasta el mismo senador Gustavo Petro ha estado metido en ese tema para llevar esas denuncias a nivel internacional. Ahora Madoc ha elegido al presidente Uribe como víctima de sus absurdas calumnias, al pretender relacionarlo con el cartel ya saben que lamentablemente medios de comunicación internacionales hacen eco de sus fantasiosas versiones, mancillando así el buen nombre de Uribe. El presidente Uribe ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los líderes más importantes en la lucha, sí, cómo no, de esto. Los números de su gestión en la lucha contra este no tienen precedentes. Entonces empiezan a hablar bien de Uribe los abogados, defendiéndose a medias de esto que está sucediendo con esta información que está saliendo a relucir en redes sociales. Y ya iniciaron una campaña fuerte en redes sociales los uribistas, que ya pueden ver acá que está de tendencia las fake news. Según ellos, pues todo lo que se está hablando sobre esta denuncia y que inició con el tema de Univision, pues eso se trata de noticias falsas. Están todos los uribistas, hasta posicionaron esa tendencia hablando sobre este tema y pues diciendo que todo lo que se ha tocado o se ha hablado sobre la denuncia del exagente del CTI se trata de noticias falsas. Vamos a ver en qué termina todo este tema. Y esto es lo curioso de todo este tema, aparte de
de la respuesta que dio el senador Álvaro Uribe Vélez, que dice que prácticamente es otra de las infamias que pasan a la lista que hacen en contra de él, y trajo a colación ese ataque que hacía Diego Cadena a través de redes sociales. Pues él lo publicó en su cuenta de Twitter personal, el senador Uribe, en contra de Daniel Coronel. Ese ataca a Daniel Coronel por ese tema de Univisión. Y pues la respuesta de Daniel Coronel, que dice: di la orden de despublicar una noticia de Univisión sobre un supuesto pago del cartel a un expresidente colombiano porque considero que es una información que no ha sido verificada por periodistas de manera independiente. Eso decía Daniel Coronel sobre este tema, y esto le respondió Richard: Daniel, ya ha sido verificada por el detective que descubrió la infiltración de paras en Colombia. Ya hay 7 condenados y todas las indicaciones del informe son reales. Pero quiero que escuchemos un momento a ver qué dice Daniel Coronel sobre este tema. Un trino suyo, porque usted dijo que desde Univisión había ordenado quitar una publicación que había sido, pues digamos, difamatoria en contra del expresidente Uribe, vinculándolo con el cartel de Sinaloa, y que pues no había, digamos, un rigor para poderlo publicar. ¿Usted qué tiene que decir para esto? Porque esto es el argumento que ellos utilizan, que hay como de parte de usted y de ciertos periodistas una campaña para desprestigiar al presidente Álvaro Uribe Vélez. A ver, es paradójico, porque lo que estoy diciendo es que di la orden de despublicar una información. La voy a leer para que no haya lugar a interpretación. El trino que puse dice, entre comillas: di la orden de despublicar una noticia de Univisión sobre un supuesto pago del cartel de Sinaloa a un expresidente colombiano, porque considero que es una información que no ha sido verificada por periodistas de manera independiente. Que les cuento la historia. El viernes mi mamá sufrió un percance en Bogotá, tuve que viajar de urgencia a verla, y estuve ayer hasta las 12 de la noche en Bogotá. A la hora que estaba cogiendo el avión para regresarme, me encuentro con que habían publicado en una de las cuentas de redes sociales de Univisión la referencia de esta noticia. Inmediatamente hablé con las personas encargadas editorialmente de esa publicación el fin de semana, tanto online como en televisión, y les dije, como responsable máximo editorial que soy de las noticias de Univisión, por favor despubliquen eso inmediatamente, porque es una versión que debe ser objeto de investigación, pero que nosotros no podemos publicar. Y me dijeron mis colegas: la está publicando el Daily Mail, está puesta por varios medios de comunicación, la corresponsal en México tiene algunas informaciones de autoridades mexicanas y unas versiones sobre esto, y no lo dan por cierto. Le dije, no creo que estemos suficientemente sólidos como para publicar una información. Una cosa es una noticia investigada, procesada y verificada independientemente por los periodistas, y otra, tomar la versión de una persona y reproducirla como si fuera una noticia. Entonces les pedí que la despublicaran. Ahora, entonces la infamia es haberla despublicado. No, la infamia es haber dejado que la noticia durara 12 horas y que muchos medios del mundo se hayan no, eso no es cierto, hombre. No, usted hace gala permanente de su ignorancia. No, la noticia la publicaron anoche. A ver, señor, ¿me deja hablar? No, señor, eso se despublicó a las 12 de la noche y la noticia fue publicada. Lo transcribiste y lo transcribiste mal. Así fue un pantallazo el chat de WhatsApp de Uribe, que todo el mundo sabe que el presidente Uribe hace más de un año que no tiene WhatsApp. Publicaste un supuesto chat del WhatsApp del presidente Uribe. Por favor, tú eres experto. No, yo no sé cuándo tiene WhatsApp Uribe, cuándo no tiene. Pero lo que sí sé es que lo que yo hago lo hago rigurosamente, y como el audio de la fiscalía que transcribiste mal. Con el audio de la fiscalía lo que hubo fue una transcripción errada del CTI, no mía. Y yo publiqué el informe, el documento del CTI. Esa era la respuesta de Daniel Coronel sobre por qué despublicaron esta información de Univisión, que finalmente pues toca esperar a ver qué dicen las autoridades, qué dice las autoridades internacionales a donde llevaron esto. Y pues hasta ahora es lo que se conoce sobre las respuestas de Uribe, lo que se conoce sobre por qué se retiró de Univisión esta información y cuáles eran las denuncias que está realizando Richard Madoc sobre este tema donde supuestamente está involucrado Uribe, que obviamente pues no hay una sentencia judicial que nos afirme que él estaba involucrado, pero pues ya queda a cada uno de ustedes sacar sus conclusiones de toda esta información
y de todo lo que ha sucedido en redes sociales en las últimas horas después de que estos medios internacionales publicaran esta información de una versión y unas denuncias que realizó un exagente del CTI colombiano que se encuentra exiliado en Canadá. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden dejar un comentario, ustedes qué opinan al respecto de todo esto. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Síganme o únanse al canal como miembros para que apoyen la independencia de esta información. Nos vemos en la próxima, gracias por ver, adiós.